Ok, excelente. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en un horario diferente. Pero bueno, me alegro que tenemos la oportunidad de reunirnos y continuar nuestro curso con la lección 6. Y el tema de esta noche es cómo guiar el aprendizaje con preguntas. Hemos hablado de la importancia de preguntas y esta noche hablamos mucho más am, sobre las preguntas y cómo podemos usarlas. Bueno, algunos todavía están entrando. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado tu santa palabra, viva y poderosa, por medio de la cual creas y fortaleces la fe en nuestros corazones. Confesamos que muchas veces confiamos más en nuestras propias palabras que en tu palabra, y no siempre guiamos a otros con paciencia y sabiduría. Perdónanos por amor a Cristo. Te pedimos que por tu Espíritu Santo nos enseñes a hacer buenas preguntas que dirijan a las personas a tu verdad. Danos oídos atentos para escuchar, corazones humildes para aprender y palabras que edifican y apuntan siempre a Cristo. Haz que al enseñar no busquemos solo respuestas correctas, sino corazones transformados por tu Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Excelente. Bienvenidos de nuevo. Algunos todavía están entrando. Entonces, gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Nimia. Estoy cambiando el nombre de Julio y estamos listos para continuar. Excelente. Entonces, sí, esta noche vamos a explorar algo fundamental en la enseñanza bíblica que a menudo pasamos por alto, el poder de las preguntas. Las preguntas no son simplemente o simples herramientas de evaluación, son puentes cognitivos que invitan a nuestros estudiantes a pensar más profundamente y a cuestionarse, a descubrir por sí mismos. Entonces, durante la lección, durante esta hora, esta noche, vamos a entender por qué las preguntas importan. Vamos a aprender qué tipos de preguntas existen y analizamos cómo se usan en diferentes estructuras de lecciones y también reflexionamos sobre nuestras propias prácticas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar entonces con una pregunta. Antes de hablar de los tipos de preguntas, necesitamos entender por qué las hacemos. Entonces, tal vez es un poco de repaso porque hemos hablado un poco de las preguntas. Entonces, con esta pregunta tal vez es un pequeño repaso, pero ¿por qué hacemos preguntas cuando enseñamos la Biblia? Silvia. Bueno, profe, ¿por qué? Sí, adelante, Nimia, y luego Silvia. Ajá. Bueno, profe, porque cuando estamos enseñando la palabra, si hemos leído, por lo menos una historia, este, qué les ha parecido, y por ejemplo, el método de las 4C es maravilloso cuando hay una historia, ¿ves? Porque yo considero desde que aprendí el método de las 4C, pues, que les queda
al oyente le queda cuando usted le dice, o sea, cuáles son los objetos, quiénes son los personajes. Y aquel contestó tres y el otro contestó dos. Y así cuando vamos terminando, ya ellos conocen quiénes son los personajes. Entonces, y dependiendo de todo lo que estemos tratando, el tema que estemos tratando, generalmente los evangelios, les preguntamos pues a los oyentes, ¿por qué? Para que les quede el conocimiento, porque eso queda. Si ellos no tienen participación, sino que hablo yo sola, no les va a quedar, porque la que está hablando soy yo. No es que se pierde toda la información, pero si yo les voy sacando esa pregunta a ellos, porque ya lo hemos conversado, eso va a quedarse allí. Ujú. Aparte que la palabra dice que ella no sale vacía. Gracias, Nimia. Entonces, sí, las preguntas nos ayudan a, bueno, entender la comprensión de los estudiantes, escuchar de ellos. Silvia, adelante. Gracias, profesor. Además de saber o podernos dar cuenta si hemos explicado bien la lección o la enseñanza, también vemos si ellos han comprendido, han entendido. Además, nos ayuda a pensar, a activar el cerebro, Ujú. a revisar el texto, a que pierdan también el temor y la vergüenza, porque cuando ya contestan las preguntas ellos ya van perdiendo el temor, la vergüenza, y también a interactuar con la palabra de Dios. Excelente, Silvia. Gracias. Sí, interactuar con la palabra y, bueno, que los estudiantes pueden pensar más profundamente, cierto. Esto es algo, un uso de las preguntas. Sergio y luego Mayreli, los últimos dos. Adelante, Sergio. Sí, cuando enseñamos la Biblia, hacemos la pregunta, en mi caso, para ir aprendiendo juntos, Mm, ir también generando un ambiente en el que las cosas que pudieran estar obstruyendo la enseñanza, recepción, se eliminen, se pierdan y el ambiente se vuelva algo práctico, algo sencillo, algo simple, y se sientan con la libertad de preguntar lo que no entienden. Básicamente mm. es para crear el ambiente y aprender juntos, pastor. Gracias. Excelente. Crear un ambiente y aprender juntos. Excelente. Mayreli, el último comentario. Bueno, profesor, cuando nosotros estamos enseñando la Biblia y preguntamos, ¿verdad? Es para fomentar la participación activa, para que estén activos, ¿verdad? Estimular reflexiones, ¿verdad? Y hacer la clase más amena, porque a veces hay personas que uno habla y habla y habla y habla, entonces, y vemos que a veces algunos se quedan como que dormidos, otros se quedan con los ojos despiertos, entonces es para eso, pues, para también preguntamos para activarnos, para saber que estamos ahí y para hacer la clase más dinámica. Sí, gracias, Mayreli. Sí, pensando en la participación y todo. Excelente. Entonces, sí, las preguntas pueden servir para muchas cosas. Participación, comprensión, aplicación, crear un ambiente. Y todo. Entonces, esto es lo que ya sabemos. Hemos hablado de las preguntas antes también. Am, Hagamos preguntas para que la gente puedan participar, puedan, sí, pensar más en el estudio bíblico. Pero bueno, también hay un propósito más importante de todo.
y lo encontramos en la palabra de Dios. Esto es donde empezamos esta noche. Entonces, Proverbios 20, versículo 5 dice, los propósitos del corazón humano son aguas profundas, pero el hombre entendido los saca al relucir. Este versículo, especialmente la primera parte, los propósitos del corazón humano son aguas profundas. Este versículo nos enseña algo importante. Lo que está en el corazón de una persona no es superficial, es profundo. Eh, entonces, ¿cómo sacamos lo que está en el corazón? Obviamente, hay varias maneras, pero muchas veces lo hacemos por medio de preguntas. Es como aprendemos de otra persona, lo que está dentro de su corazón, lo que están pensando y todo. Entonces, esta es una pequeña introducción. También Marcos 10:51. Am, bueno, en este capítulo, en el capítulo 10, Bartimeo era un hombre ciego que estaba sentado junto al camino, am, mendigando. Cuando escuchó que Jesús pasaba, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aunque otros le decían que se callara, él gritaba aún más. Jesús se detuvo, lo llamó y le hizo una pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo respondió que quería recibir la vista y Jesús lo sanó. Entonces Bartimeo comenzó a seguir a Jesús por el camino. Entonces, ¿qué quieres que haga por ti? Ah, Jesús hace una pregunta. Pero pensemos bien, Jesús no sabía lo que este hombre necesitaba. Claro que sí, Jesús ya sabía. Pero si ya sabía, ¿por qué? ¿Por qué hizo esta pregunta? Entonces, bueno, Jesús no hace la pregunta porque necesita información. La hace para sacar lo que está en el corazón del hombre. Él está compartiendo lo que necesita. Y Jesús está sacando esta del corazón del hombre. Y bueno, un ejemplo más entonces, en Lucas 24, versículo 17, esto es el camino a Emaús. Hemos hablado de esta historia en nuestro curso. Dos discípulos van caminando hacia Emaús después de la muerte de Jesús. Están tristes y confundidos por todo lo que ha sucedido mientras hablan entre ellos. Jesús se acerca y camina con ellos, pero no lo reconocen. Entonces Jesús les hace una pregunta. ¿De qué tanto hablan ustedes? A través de esa pregunta, los discípulos expresan su tristeza, sus dudas, lo que creen acerca de Jesús. Y luego Jesús usa las escrituras para explicarles la verdad y ayudarles a entender lo que realmente había pasado. ¿De qué tanto hablan ustedes? Jesús otra vez hace una pregunta y otra vez él ya sabe lo que ha pasado. Pero al hacer esta pregunta, ¿qué sucede? Pues los discípulos expresan su tristeza, muestran su confusión, revelan lo que creen. Jesús saca lo que está en sus corazones y después los guía a la verdad de la palabra.
Entonces, en estos pasajes vemos algo muy claro sobre las preguntas. Y tengo esta pregunta entonces para ustedes. ¿Qué hacen realmente las preguntas en la enseñanza bíblica? Obviamente hay varios propósitos. Hay la participación, hemos hablado de participación, pensamiento, entender lo que, la comprensión de la gente. Sergio. Sí, bueno, yo creo que el objetivo es llegar al corazón de la persona. Toda enseñanza bíblica tiene ese propósito de sanar a través de la palabra. Cristo puede llegar a la persona y pueda esta persona encontrar sanidad para su vida. Sin embargo, a veces las preguntas pueden ser complementadas con un ambiente de confianza, de fe, de Mm, seguridad de que Dios está allí. Y sí. entonces la persona, cuando recibe esto y siente ese ambiente, nos ha tocado, es la experiencia, por eso lo platico. Cuando hay ese ambiente y la persona empieza a experimentar la confianza que hay, la seguridad de que todos estamos allí por alguna necesidad en especial, la persona, sin necesidad de que se le pregunte, la persona suelta su necesidad y entonces nosotros aplicamos la enseñanza bíblica allí. Ahora, respondiendo directamente a la pregunta, ¿qué hacen realmente las preguntas en la enseñanza bíblica? Es conocer la situación de la persona para llevarla a su sanidad o a su encuentro. Que Cristo Jesús venga a ellos y restaure sus vidas, que Cristo Jesús venga a ellos y les dé un principio para una vida con propósito. Gracias, pastor. Mm, gracias, Sergio. Sí, sí, muy bien. Entonces, sí, el propósito es más que solamente participación o am, que están pensando más profundamente con las preguntas. Las preguntas sacan lo que está en el corazón y ayudan a llevar a las personas a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, esto es el enfoque esta noche. Vamos a hablar, pues esto es como el base esta noche. El propósito de las preguntas. Hay varios propósitos que podríamos decir. Usando preguntas es bueno en el aprendizaje, pero no hay un propósito más importante que lo que tenemos en la pantalla aquí. Las preguntas sacan lo que está en el corazón y ayudan a llevar a las personas a la verdad de la palabra de Dios. Ricardo, Buenas noches, mi pastor. Buenas buenas noches, mi querido noches. hermano. Estoy un poco afónico, por esto me ha intervenido. Además, en estos momentos estoy con el pastor Luis Acosta y la joven Mónica, que está haciendo el curso de discipulado. Es Qué posible que me bueno. retire, pero estaré viendo la grabación. Pero, Ok, pero quería que supieran en la misión en que estoy. Que no, que sea una buena clase. Bendiciones a todos. gracias, Ricardo. Muy bien. Entonces, sí. También como maestros, nosotros recordamos que nosotros no cambiamos corazones. Eso lo hace Dios por medio de su palabra. Pero Dios nos permite usar preguntas como una herramienta para que las personas escuchen, piensen y sean guiadas a esa verdad. Entonces, esto es el propósito principal. Llevamos a las personas a la verdad de la palabra de Dios usando preguntas. Ahí sacamos lo que está en sus corazones. Muy bien. Entonces, bueno, en la lección vamos a iniciar hablando de tres tipos de preguntas y luego vamos a aplicar
eso a nuestra enseñanza, usando el método de las 4C y también usando otros recursos que tenemos en Academia Cristo, otros guías que tenemos para los maestros. Cuando no usamos el método de las 4C, es otro, cuando es otra lección, una lección de otra forma. Pero empezamos aquí con tres tipos de preguntas para ayudarnos en entender un poco mejor cómo podemos usar preguntas cuando enseñamos. Entonces, preguntas cerradas. Empezamos ahí. Tienen respuesta única, específica y limitada. Se responden típicamente con sí o no, o una palabra o frase corta. Entonces, esta es una pregunta cerrada. El propósito es verificar comprensión básica, obtener información factual, es diagnóstico rápido. Entonces, esto es el propósito de preguntas cerradas. Características son preguntas directas, fáciles de responder, requieren poco pensamiento. Entonces, esto es lo que son las preguntas cerradas. Pero ten cuidado, si se usan demasiado, limitan la conversación. Estaba hablando con el doctor John Mayer. Él está a cargo del programa de educación continua en nuestra universidad Martin Luther College, la Universidad de Martín Lutero, donde formamos a los maestros que luego enseñan en el Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin, en los Estados Unidos, el Sínodo Wells. Entonces, estaba hablando con él sobre este curso, la educación cristiana, porque obviamente él, él tiene mucha experiencia en la educación cristiana, es ahí en esa universidad. Y bueno, él me dijo un buen recordatorio sobre las preguntas cerradas. Son lo más fácil y común para los maestros. Lo más fácil y común para los maestros es hacer preguntas de bajo nivel de pensamiento. Las preguntas menos gratificantes y más desmotivadoras para los adultos son las de bajo nivel de pensamiento. Entonces, él me dijo que es importante entender la diferencia entre preguntas de bajo nivel y de pensamiento de orden superior y por qué es importante tener una buena combinación de ambas. Las preguntas de bajo nivel ayudan al maestro a saber si los estudiantes adultos comprenden. Las preguntas de orden superior les ayudan a generar nuevas ideas y aplicaciones. Además, son muy motivadoras para los adultos. Entonces, esto es lo que él me dijo, una sugerencia para compartir durante este curso. Entonces, sí, hay un uso para las preguntas cerradas, pero tenemos cuidado cuando estamos pensando en usarlos o si es solamente estamos usando preguntas cerradas, especialmente con los adultos. Adelante, Silvia, antes de continuar con las Sí, profesor, otros es que está tipos. ahí tomando apuntes. Dice, las preguntas de bajo nivel, ¿verdad? Son las que sirven para saber si los estudiantes están comprendiendo. Y Sí, la otra era las de... orden superior y en la lección esta noche solo vamos a decir preguntas abiertas. Ok, gracias, profesor. Ujú. Muy bien, entonces algunos ejemplos de preguntas cerradas. Podríamos decir, ¿a cuántos discípulos tenía Jesús? Es una pregunta cerrada. Hay una respuesta corta.
alguien puede compartir. 12. ¿En qué monte se entregó la ley? ¿Verdadero o falso? Pedro negó a Jesús 3 veces. Entonces, esas son preguntas cerradas que obviamente tienen un uso, pero pensamos bien um, en por qué estamos usando estas preguntas, considerando la comprensión, entender rápidamente la comprensión de los estudiantes. Preguntas. Oh, no cambié. Oh, no. Voy a cambiarlo ahora para que ustedes puedan ver lo que debe estar aquí. No debes decir preguntas cerradas de nuevo. Debe decir preguntas abiertas. abiertas. Sí. Entonces voy a cambiarlo rápidamente aquí. Sí, abiertas. Y la última es aclaratorias. Bueno, ahora sí, listo. Y voy a compartirlo de nuevo. Ok, preguntas abiertas entonces. No hay una única respuesta correcta y invitan múltiples respuestas válidas. Requieren explicación, análisis o interpretación. Y el propósito de una pregunta abierta es fomentar pensamiento crítico, análisis profundo, reflexión personal, descubrimiento. Y las características son preguntas flexibles, estimulan creatividad, requieren pensamiento complejo. Y el resultado de usar estas preguntas es respuestas más profundas de los estudiantes. O tal vez podríamos decir, sacamos un poco más del corazón de los estudiantes usando estas preguntas. Ejemplos que tenemos con preguntas abiertas. ¿Por qué cree usted que Pedro negó a Jesús? ¿Qué significa para usted ser un discípulo hoy? ¿O cómo cambió la vida de los apóstoles después de Pentecostés? Son preguntas abiertas con varias respuestas. Entonces, sí, es otro tipo de preguntas que tenemos. Y el último es preguntas aclaratorias. Am, Estas preguntas buscan profundizar, expandir o clarificar una respuesta ya dada. Pueden hacer que el estudiante explique, amplíe o reconsidere su respuesta. Y el propósito es asegurar comprensión mutua, llevar el pensamiento más allá, invitar a mayor reflexión. Y las características se usan en respuesta a algo que alguien ya dijo. Requieren escucha activa. Y esto es algo importante, requiere escuchar bien. Para usar estas preguntas, primero tiene que escuchar a lo que los estudiantes están diciendo. Entonces, siempre es una pregunta después de escuchar la respuesta de un estudiante. Ejemplo, ¿qué quiso usted decir exactamente con eso? ¿O puede usted darnos un ejemplo de eso? O tal vez, ¿cómo llegó usted a esa conclusión? Interesante, ¿cómo se relaciona eso con lo que dijo antes? Entonces, sí, son tres tipos de preguntas que tenemos. Preguntas cerradas, preguntas abiertas y preguntas aclaratorias. Ahora vamos a practicar un poquito.
usando estas preguntas, ustedes van a usar el chat en esta pequeña actividad. Voy a decir, hacer una pregunta y ustedes van a escribir en el chat un C si es una pregunta cerrada, un A, una A si es una pregunta abierta y AC si es una pregunta aclaratoria. Entonces, C en el chat si es cerrada, A si es abierta o AC si es aclaratoria. Y voy a hacer las preguntas ahora. ¿Quién fue el apóstol Pablo? C cerrada, A abierta o AC aclaratoria. Y tal vez a veces no es tan claro. Y un momento, voy a cambiar algo aquí. Bien. Entonces sí, veo A abierta, abierta, C cerrada, cerrada, abierta, cerrada. Am, sí, primero estaba pensando, es una pregunta cerrada, porque hay tal vez una pregunta, una persona podría decir que sí, el apóstol Pablo fue un siervo de Dios o algo corto en su respuesta, pero tal vez los que están diciendo abiertas, es una pregunta abierta, imagino que están pensando, pues hay mucho para compartir sobre el apóstol Pablo y las personas pueden decir, compartir mucho, entonces tal vez hay una parte de esta pregunta que es abierta. Continuamos. ¿Qué cree usted que sintió María cuando vio a Jesús resucitado? ¿Qué cree usted que sintió María cuando vio a Jesús resucitado? Sí, algunos diciendo aclaratoria, tal vez si la persona, el maestro está respondiendo a algo que el estudiante ya compartió. Am, Parece que es más una pregunta abierta. Y podemos ver la diferencia en pensar en las primeras dos preguntas. ¿Quién fue el apóstol Pablo? ¿La persona sabe o la persona no sabe? No tiene que pensar mucho, solo sabe o no. Y en esta pregunta, ¿qué cree usted que sintió María cuando vio a Jesús resucitado? Bueno, la persona que va a responder tiene que pensar un poco en lo que estaba pensando, pasando en la historia y conectar lo que está pasando a María, a su propia vida, a sus propios sentimientos tal vez. Entonces, sí, tiene que pensar un poco más en esta pregunta. Ok, siguiente. Entonces, es una pregunta abierta. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Qué tipo de pregunta es? Sí, es una pregunta un poco más clara. ¿Cómo sabe usted eso? Es una pregunta aclaratoria. Am, sí, usamos esta pregunta después de escuchar la respuesta de un estudiante.
Muy bien. Dos más. ¿En qué ciudad nació Jesús? ¿En qué ciudad nació Jesús? Muy bien, la mayoría dicen que sí, es una pregunta cerrada. Hay una respuesta corta, no tiene que pensar mucho, es Belén. ¿En qué ciudad nació Jesús? Belén. No, no tiene que profundizarse mucho en el pensamiento o algo, es una pregunta cerrada. ¿Qué significa el perdón para usted? ¿Qué significa el perdón para usted? ¿Qué tipo de pregunta es? Excelente. Es una pregunta abierta y tal vez si el estudiante ya estaba hablando del perdón, podría ser una pregunta aclaratoria si el profe está preguntando más sobre el perdón. Entonces, sí, las preguntas aclaratorias casi siempre son preguntas abiertas, ¿cierto? Solo es cuando usamos después de escuchar a un estudiante a su respuesta. Bueno, ahora vamos a ver ¿cómo usamos estas preguntas en el método de las 4C? Am, Vamos a analizar estos diferentes tipos de preguntas y o cómo aparecen en las lecciones que ustedes ya están enseñando. Si usted está usando materiales de Academia Cristo, para sus lecciones, para sus estudios bíblicos, muchas veces ya tendrá casi todas las preguntas preparadas de antemano. Y en otras ocasiones estará creando sus propias lecciones desde cero. En ambos casos es importante entender el valor profundo de las preguntas y cómo usarlas bien al enseñar. Comencemos observando las 4C. Ahora vamos a ver cómo estos tres tipos de preguntas aparecen en la estructura de las 4C de esta enseñanza bíblica, específicamente en los dos componentes considerar y consolidar. Bueno, entonces, ahora vamos a analizar las preguntas que ya conocen muy bien, las preguntas de considerar y consolidar, y el objetivo no es aprenderlas, ya las conocen, sino entender qué tipo de preguntas son y cómo funcionan. Entonces, ustedes tienen las preguntas en el chat de WhatsApp. También están aquí en la pantalla. Voy a dividirles en grupos pequeños y ustedes van a leer cada pregunta y decidir si es una pregunta cerrada o una pregunta abierta. Ninguna de estas preguntas es aclaratoria porque no responden a algo que alguien ya dijo. Entonces, todas las preguntas solo estamos diciendo si es una pregunta cerrada o si es una pregunta abierta. Una pregunta cerrada tiene respuesta corta, específica y abierta requiere explicación o reflexión. Entonces van a hacer esto en grupos pequeños y usando las 6 preguntas de considerar y también las 4 preguntas de consolidar para ver si son preguntas cerradas o abiertas. Esto es lo que van a hacer en sus grupos
pequeños. Empezamos ahí. Entonces, vamos a usar estos grupos dos veces esta noche. Entonces, puede Profesor, pedir ahora. Sí, Mari. previo a eso puede dejar la imagen donde aparecen las preguntas de consolidar y considerar, porque no me acuerdo de todas. Sí, y compartí las preguntas también en en el grupo de WhatsApp. No sé Tiene si razón. puedo compartirlo cuando ustedes Sí, están en los grupos pequeños. sí, tiene razón, está en el WhatsApp. Ya, Ahí, gracias. perfecto, Mari. Y bueno, Carla entonces, 4C. ¿A cuáles preguntas? A estas. sí, las preguntas de considerar y las preguntas de Por ejemplo, ¿cuál consolidar. es el punto principal de la historia? Allí voy a decir si es una pregunta cerrada, si es abierta. ¿Sí? Exacto. Correcto. Van a hablar en el grupo para determinar si es una pregunta cerrada o una pregunta abierta. Y Ok. vamos a regresar. Pueden hacerlo rápido porque vamos a regresar en como 5 minutos al grupo principal y luego van a regresar a sus grupos pequeños. Entonces, pueden hablar de las preguntas de considerar y consolidar ahora en los grupos pequeños. Bien, muchos han llegado a sus grupos pequeños. Excelente, tenemos Nimia, Sofía, están aquí. Bueno, ¿ustedes quieren hablar aquí sobre estas preguntas? Nimia, Sofía y veo Samson. No sé quién es. Bueno, Nimia también puede quedar aquí, está bien. Olga, estamos aquí en este grupo, no tiene que entrar a su grupo pequeño, pero voy a mover una persona aquí. Juan Gonzalo al grupo 4. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces, entonces sí. Tenemos esas preguntas aquí. Si ustedes están de acuerdo, podemos hablar de las 6 preguntas que tenemos aquí, diciendo si son preguntas cerradas o abiertas. ¿Ok? Profesor, estoy fuera del grupo. Está bien, Nimia, podemos hacerlo Apoyar con aquí el Ok. profesor. juntos. Y Olga también. Sí, porque Ok. me sacó fuera del Bueno, grupo. está por el Sí, no, internet. está bien, hacemos aquí. Chica, ve a quién le vendo esos 20. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Es una pregunta cerrada o abierta? Yo digo Abierta. que Ah, Olga, para mí. Ah, para mí es no escuché bien, Olga. Olga. cerrada. Sí, sí. abierta, profe. Sí, Nimia, esta pregunta es cerrada porque hay una respuesta específica y Exacto. no tienen que pensar mucho para llegar a la respuesta, solo tienen que Ajá. recordar detalles.
¿cierto? Ajá. Ok. Sí, Por porque eso si ya decimos se leyó la cerrada. historia, si ya se leyó la historia, ya uno sabe cuáles son los personajes, entonces es una pregunta cerrada. Sí, Ok, después de correcto, leer la sí. historia. Sí, exacto. Gracias, Olga. ¿Cuáles son los Y objetos? entonces, igual con los objetos, Igual, ya cerrada, sabemos. Igual, ya Ujú. sabemos, sí, es cerrada. una respuesta específica. No tienen que pensar profundamente para llegar a la respuesta, ¿cierto? ¿Dónde ¿Dónde ocurrió? ocurrió la historia? Igual Porque cerrada. sí, ya hemos hablado de eso. Sí, sí. Todavía Cuando una pregunta. ocurrió, Sí. Cuando ocurrió la Es historia, cerrada. Es igual, cerrada. será también. Ujú. ahora aquí, ¿cuál es el problema? Esta es abierta porque hay que analizar dónde Ahí está el problema. pueden haber varias divergencias, profe. Ujú, No, también. solamente está encerrada y Ah, abierta, entre cerrada y abierta. Yo digo que esta es abierta. ¿Cuál es el problema? Porque hay que abierta, analizar ¿por qué? cuál es el Porque pueden problema. haber por ejemplo, Varios yo puedo ver problemas. un problema y tú puedes ver otra, Olga. Exacto. Por eso es abierta, porque pueden Es Sí. haber abierta, otras. exacto. Ujú. Sí. Y se soluciona el problema, ya sí, es cerrada, porque ya tenemos una respuesta. ¿Sí? Sí, sí, tal vez esta pregunta depende un poco, depende del problema, porque una persona puede decir sí o no. Sí, porque Entonces, en este hay sentido, Ajá, muchos sí, es sí, una pregunta sí o cerrada. Hay no. muchos Ajá, problemas que se resuelven, pero a otra parte no se resuelve. Entonces, esa es una pregunta abierta. Sí, típicamente como yo hago esta pregunta, es una pregunta abierta, porque tienen que pensar un poco más, ¿qué pasó después de este problema? ¿Hay una solución o ajá, no? Y ajá, entonces, O sí. en una parte se puede solucionar, pero la otra parte no se puede solucionar. Entonces, ajá. es una pregunta abierta porque hay que Ujú. tener como que dos canales para buscar una solución o un equilibrio dentro de la Ok. solución del problema. Ujú. Y bueno, voy a invitar los otros alumnos al grupo principal de nuevo, pero las preguntas que tenemos aquí de consolidar, ¿cuál es el punto principal de la historia? El Esa es punto una principal. pregunta abierta. Sí, es más una pregunta abierta. Tienen que pensar un poco más, Tiene aplicar. que Ya. pensar. Ujú. ¿Qué pecado veo en ¿Qué esta historia? pecado veo en esta historia? Igual, profe, es Igual. Sí. es abierta. Sí, estas preguntas de consolidar siempre, digamos, son preguntas de aplicación. Entonces, obviamente, vamos a tener preguntas aquí que son preguntas abiertas. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios? Sí, tal vez son respuestas Preguntas abiertas. específicas si estamos buscando un Sí, versículo específico, pero cada persona tiene que pensar en el amor de Dios sí, y compararlo con los versículos en la historia. Entonces, sí, Son estas como preguntas son son abiertas. abiertas. Mm, son abiertas. sí, Y ahora aquí, ¿qué pediré que Dios obre en Obra mí? para poner en práctica su palabra. Es una pregunta abierta porque tengo que pensar qué es de tantas cosas que quiero que Dios cambie, cuál es la mejor que, o la Y que principal cada uno va a tener una respuesta diferente, una diferente. pregunta. La sí, pregunta es la misma, pero la respuesta es individual de cada quien y cada quien tiene una Sí, respuesta para exacto. dar qué Ujú. quiere Dios que cambie en uno y todo eso. ajá, pero yo puedo pedir algo y tú puedes pedir otra cosa, El dependiendo, profesor puede pedir ¿verdad? algo diferente, que la esposa regrese rápido para que duerman los niños.
No, son preguntas abiertas, la mayoría de Sí. las preguntas Ujú. del segundo punto de las 4C, Ujú. Sí. porque son respuestas muy diferentes que cada quien podemos dar. Sí. Ok. Bueno, bueno, los demás están regresando entonces Ajá. al grupo aquí. Entonces, excelente. Gracias por regresar y ya están todos. Muy bien. Entonces, estábamos hablando aquí en el grupo principal, estaba hablando con Olga y Nimia, y imagino que ustedes también llegaron a la respuesta que la mayoría de las preguntas de considerar son preguntas cerradas. Y las preguntas de consolidar son preguntas abiertas. Entonces podríamos decir tal vez las últimas dos aquí de considerar cuál es el problema y si soluciona el problema podrían ser preguntas abiertas y seguimos después con preguntas abiertas en la parte de consolidar. Entonces, ¿por qué creen que empezamos con preguntas más cerradas y luego pasamos a preguntas abiertas en este método de las 4C? Mm. Silvia. Primero pienso que para que vayan, como decimos acá en nuestro país, agarrando confianza. Entonces, al ser una pregunta con una respuesta cerrada y la respuesta está en el texto bíblico que estamos leyendo, entonces es más fácil no equivocarse y pierden la Ujú. vergüenza. Y también asimismo vamos confirmando que están captando. Mm. Y ya de ahí una vez que ya entraron en confianza, ya les gusta, por lo menos nosotros trabajamos con niños y jóvenes, entonces como ya les gusta la dinámica de querer participar, de yo, digo el personaje, yo, entonces Sí. ya van contagiando a los demás niños que no les gusta hablar mucho. Y entonces ya ahí podemos empezar con las preguntas abiertas ya para hacerlos un poco más pensar, Ujú. razonar en la respuesta. Exacto, Silvia. Excelente. Sergio. Sí, cuando se realizan las preguntas cerradas, la idea es poner al grupo de oyentes en el centro del tema, de tal manera que de manera corta se involucren, sepan de lo que se va a tratar, sí, reciban de primera mano, así de manera cortita, todos los instrumentos que se van a estar manejando. Entonces, al ponerlos allí, se dan cuenta del tema en respuestas sencillas, directas. Sí, y de esa manera ya están listos. Cuando llegan ellos al segundo paso, ya saben de lo que les están hablando, porque lo Mm, descubrieron en las preguntas cerradas, que los pusieron en el centro del tema a tratar. Gracias, pastor. sí, sí, saben bien los detalles de la historia antes de llegar a las preguntas de aplicación. Muy bien. Mari. Sí, conjuntamente con estar de acuerdo con el aporte de los hermanos, yo veo que de manera paulatina se va profundizando en el tema. Se empieza de lo más sencillo a lo medio y se termina por lo más complejo dentro de la historia que se está estudiando. Gracias, Es- Mari. Bien. Y un comentario más, Nelly. Profe, buenas noches. Pienso Buenas noches. que las preguntas cerradas son una estrategia para facilitar el diálogo y darle confianza a ellos. Que ellos van adentrando poco a poco en el tema y eso les da como seguridad para seguir participando. Las preguntas cortas son las preguntas cerradas. O sea, no hay que aturdirlos con preguntas, sino darle como el caramelo al principio, dulce, el dulce para que ellos se animen a seguir participando porque se les da como seguridad de que están por el camino, pues. Ujú. Bueno, gracias, Nelly. Entonces, sí, tenemos preguntas cerradas, tenemos preguntas abiertas en el método de las 4C. Todas las preguntas tienen un propósito
y usamos las preguntas aquí en este método para entender bien los detalles de la historia antes de ir a profundizarnos un poco más en la aplicación. Y pueden crear confianza en el grupo. Cada persona puede participar en la primera parte. Um, bueno, ok. Estamos llegando a la hora. Vamos a pasar la hora un poco esta noche, pero no quiero pasar la hora por muchos minutos porque ya estamos una hora después de la hora normal. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Me gustaría que ustedes regresan a sus grupos pequeños para discutir, conversar sobre estas preguntas que tenemos en la pantalla. Estas preguntas también están en su grupo, en nuestro grupo de WhatsApp, entonces pueden leer las preguntas ahí también. Es tiempo para pensar en cuando ustedes están usando este método. Imagino que algunos de ustedes ya han usado este método muchas veces y van cambiando tal vez un poco las preguntas, adaptando, saltando tal vez cuando no hay tiempo, algo así. Una pregunta, entonces, me gustaría que ustedes tienen la oportunidad de hablar un poco en los grupos pequeños para sí, compartir ideas sobre lo que están haciendo o cómo están usando el método de las 4C y las preguntas de consolidar y considerar. Entonces, pueden hablar de estas 4 preguntas. Sí, no vamos a tener mucho tiempo, pero pueden regresar a los grupos pequeños. Y nosotros, no, y Sí, yo me quedo, nosotros quedamos aquí, Nimia. ok, ajá. Sí. Entonces aquí le voy a aplicar lo mismo. Ahora estamos pensando en estas preguntas, considerando el método de las 4C. Entonces, sí, Mari todavía puede ir a su grupo pequeño si quiere o puede quedar. Se me desapareció de la pantalla, pastor. Vi que Oh, eran cuatro. voy a hacerlo de nuevo. Espera, voy a cambiar la sala 2 veces para Ahí, ayudarle al grupo 4. ya. Ahora sí, gracias. Perfecto. Ajá. Entonces, sí. Pastor, fuera del grupo también, pastor. Yo me quedé fuera del grupo. Bueno, ¿es el grupo 1? No sé cuál grupo es. Sí, el grupo 1 es perfecto. Ellos solamente tienen 2. Entonces, Nimias y Olga, Ajá. ¿hay preguntas que ustedes suelen omitir o saltar cuando están usando el método de las 4C? Sí, yo tengo aquí que sí, yo he podido saltar porque si no lo considero de mucha utilidad para el aprendizaje en ese momento o no tengo el tiempo suficiente, entonces utilizo otra pregunta que venga o, o la salto, pues, omito esa pregunta. Entonces, voy a hacer una pregunta aclaratoria. ¿Puede compartir conmigo un ejemplo de una Yo, pregunta que salta? Sí. cónchale, profe, este, bueno, cuando, por ejemplo, hay una pregunta que, que podemos
que vamos a utilizar más adelante. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita con las claves para aprender a usar la Biblia, ¿ves? Entonces, allí hay preguntas a veces, por ejemplo, estábamos hablando de Salomón, ¿verdad? Del rey sabio, de Salomón. ¿Ve? Entonces uno combina a veces una pregunta con la otra para minimizar el tiempo, porque utilizo una hora con ellos, Exacto. utilizo una hora. Entonces, para minimizar el tiempo, y como ya voy a seguir hablando de Salomón, entonces a veces combino esa pregunta con otra que esté más abajo. Ujú. Bueno, Nimia, ¿Pues? sí. Sí, especialmente cuando no hay tiempo. Cuando estoy enseñando, esto es lo que hago a veces también. Sí, Comparto la respuesta en vez de preguntar a los sí. alumnos. Pero sí, entiendo entonces. Ujú. Muy Ese bien. tema es muy importante. Entonces, quiero hablar de la tercera pregunta aquí. ¿Hay preguntas que ustedes suelen añadir al método DALS 4C? ¿O hay una pregunta aclaratoria que siempre están usando? Algo así, algo que agregan al método. Si puedo añadir, Sí, sí, no sé bueno, si de ustedes verdad han... que, de verdad que no, Ok. no. Aquí yo tengo, ya yo había contestado aquí y tengo aquí, casi nunca cambio, pues, las preguntas, no las cambio porque me parece que están bien encajadas en el plan que estoy haciendo, que estoy siguiendo. Ujú. Entonces, me gusta llevar, por lo menos allí, como usted dijo, ¿verdad? Tenemos la respuesta, tenemos tantas herramientas que nosotros utilizamos. Entonces, no me gusta cambiarla, no, no. Ok. Gracias, Nimia. Ok, voy a invitar a los demás a regresar al grupo que tenemos aquí. Gracias por la conversación, Nimia. Gracias a usted, profe. Profesor, perdón que es que me saca cada rato el sistema este. Sí, lo siento, Olga, pero gracias por regresar. Ya regresé. En la pregunta que usted estaba haciendo, pastor, que dice que hay preguntas que usted suele añadir. A mí me ha pasado que, por lo menos cuando estaba dando la clase de Aprendan de mí, Ujú. había preguntas que las personas no las entendían, no las comprendían, como qué quería decir esa pregunta. Entonces yo se las reinventaba de otra forma, de otra manera, para que ellos la pudieran entender y pudieran responder lo que se les estaba preguntando. Ujú. Sí, excelente. Un buen ejemplo, Olga. ¿Y cuáles Muy bien. preguntas generan mayor conversación? Y sí, sí, y lástimamente no podemos continuar la conversación. Tenemos otros que están llegando aquí. Entonces, bueno, vamos a seguir con la lección, pero gracias por la conversación, Nimia, Olga, y a Gracias a los usted. demás también. Gracias por las conversaciones que están que tienen en sus grupos pequeños. Quiero escuchar de todos,
no tenemos tiempo esta noche. Tal vez voy a cambiar esta reflexión a una encuesta para entender un poco más de cada uno de ustedes, porque imagino que ustedes han usado el método de las 4C muchas veces, entonces Sí. hay mucho para compartir sobre cómo ustedes usan este método. Pero bueno, vamos a seguir. Tal vez una pregunta más que voy a incluir en la encuesta, si voy a compartirlo con ustedes, es ¿qué pregunta de considerar o consolidar necesita tomar más en serio en su enseñanza? Tal vez hay una pregunta que tiene que recibir más de una respuesta, no sé, o profundizarse más con preguntas aclaratorias, algo así. No tenemos tiempo para discutir la pregunta aquí esta noche. Bueno, entonces para terminar esta noche, voy a compartir otra cosita con ustedes porque esta cosa va a ayudarles con la tarea. Ustedes van a tener tarea antes de la próxima lección. Entonces, me gustaría compartir una lección con ustedes que no usa el método de las 4C para ver las preguntas que están ahí para ver las preguntas que están ahí en la lección. Entonces, voy a compartirlo rápidamente con ustedes aquí y estoy buscando el De documento. Un tarea. momento. Es una lección que voy a compartir con ustedes Sí, pero rápidamente. digo Y de tarea. no, Tarea, profe. no, luego voy a compartir la tarea, Nimia. Ok, Ahora ok. solo estoy compartiendo la lección. Sí. Ok. Bueno, entonces, en nuestro sitio web hay. Aquí estamos. Bueno, entonces aquí en el sitio web tenemos el grupo Sembrador, tenemos los cursos aquí. am, Discipulamos a los nuevos, tenemos los 4 conceptos, tenemos Aprenden de mí. El hábito 2 es uno de los hábitos, uno de los enfoques de este curso. Y ampliamos la fe en los estudios bíblicos. Tenemos el plan maestro de Dios, doctrina esencial, la vida congregacional. Vamos a ver el plan maestro de Dios. Y aquí la primera lección es claves para comprender la Biblia. He descargado esta lección y voy a mostrarles la lección ahora. Entonces, es una lección que no usa el método de las 4C. Entonces, es un poco diferente. Y aquí empiezan con una actividad que es básicamente usando preguntas cerradas, pero no son preguntas, es una actividad básica. Y luego continúan con preguntas abiertas en la parte de para dialogar. Dice con qué están batallando los seguidores de Jesús en la historia o cómo solucionó Jesús el problema para ellos. Es básicamente una pregunta de considerar. Y en la siguiente parte tenemos, un momento, ¿cómo nos prepara Dios para nuestra misión de buscar a las almas perdidas? Entonces, en esta lección podemos ver las preguntas abiertas que tenemos. Hay varias preguntas abiertas. En la última parte aquí abajo, últimas palabras, de qué nos rescató Dios? ¿A qué precio? ¿Cuándo planificó Dios esto? Tal vez depende en el contexto, si pueden
observar la respuesta rápidamente en Primero de Pedro. Tal vez son preguntas un poco más cerradas, pero en general son preguntas abiertas en esta lección. ¿Qué bendiciones espirituales tenemos a causa de esto? Entonces, la idea de compartir otra lección es para mostrarles que obviamente si estamos usando el método de las 4C, tenemos preguntas cerradas, preguntas abiertas. Si ustedes están usando otras lecciones que ofrecemos en Academia Cristo, van a encontrar de nuevo preguntas cerradas, preguntas abiertas. Y ustedes como maestros pueden pensar en cómo quieren usar las preguntas que están ahí. Tal vez están pensando en esta lección que ya compartí con ustedes y están diciendo, me gustaría empezar con algunas preguntas cerradas para invitar más participación en el inicio de la lección. Am, o pueden pensar que necesito una pregunta abierta, una pregunta más, que es una pregunta abierta. O quiero prepararme una pregunta aclaratoria. Por si acaso, si un estudiante va a responder así, quiero tener esta pregunta al mano para compartir con el estudiante. Entonces, hay varias opciones. De cómo usamos preguntas en la enseñanza. Voy a compartir mi pantalla una vez más para terminar la lección esta noche. Entonces, sí, obviamente hay una diferencia cuando no estamos usando el método de las 4C, pero hay cosas iguales también. Seguimos usando preguntas cerradas, preguntas abiertas, pero tal vez no es la misma pregunta cada vez, ¿cierto? Bueno, entonces, en conclusión, no vamos a hablar de esta pregunta esta noche, pero para concluir esta noche, ya sea en el método de las 4C o en otra estructura, las preguntas son las herramientas que guían a las personas a entender la palabra de Dios. Es como decimos desde el inicio. Los propósitos del corazón humano son aguas profundas y vimos los ejemplos de Jesús haciendo preguntas para sacar de la gente lo que está en su corazón. Y bueno, ¿qué hacen realmente las preguntas en la enseñanza bíblica? Las preguntas sacan lo que está en el corazón y ayudan a llevar a las personas a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, sí, podemos usar preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas aclaratorias, pero siempre nuestro deseo es, sí, llevar a la gente, a las personas, a la verdad de la palabra de Dios. Esto es el propósito de usar estas preguntas. Bueno, voy a compartir esta tarea con ustedes en el grupo de WhatsApp. Pero hay dos opciones. Ustedes pueden elegir la opción uno o la opción 2. Opción uno es una preparación intencional. Tomen una lección que van a enseñar pronto. Revisen las preguntas que ya están en la lección o que ustedes planearon y luego responden a algunas preguntas que voy a compartir las preguntas en el grupo de WhatsApp. Voy a compartir toda esta información en el grupo de WhatsApp y ustedes pueden hacer sus preguntas a mí directamente por WhatsApp también. ¿Qué tipo de preguntas predominan esta lección? ¿Son cerradas o abiertas? Estas preguntas ayudan a lograr el propósito de la lección. Y también van a escribir dos o tres preguntas aclaratorias en preparación para la lección, que podrían usar durante la clase si los estudiantes responden
De alguna manera podrían decir, por ejemplo, ¿por qué dices esto? O ¿dónde ves eso en el texto? Son preguntas aclaratorias que podrían usar. Y bueno, esta es la opción uno, preparación intencional. La opción 2 es una reflexión personal. Am, Pueden reflexionar sobre su enseñanza reciente. Entonces, después de enseñar una lección o una lección del fin de semana, de hace 2 semanas, no sé, pueden responder a estas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas hago más naturalmente? Cuando escucho a un estudiante, ¿suelo hacer preguntas para profundizar o paso a la siguiente? Y la última pregunta aquí, ¿qué podría hacer para escuchar mejor y hacer más preguntas aclaratorias? Estas son las dos opciones para ustedes. Voy a compartir la información con ustedes um, en el grupo de WhatsApp. ¿Estoy compartiendo la pantalla? No. ¿Ustedes pueden verlo? Creo que no. Lo No, siento. No, no, Pastor. Ahí. No, Ok. Pero bueno, voy a compartir todo en WhatsApp también. Pero voy a mostrarles rápidamente lo que estaba diciendo. Lo siento. Um, bueno, entonces sí, aquí tienen la opción uno. Voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp. La opción 2 aquí es la reflexión personal. Y para decirles también, el lunes es la próxima clase, típicamente es la próxima clase, pero el lunes vamos a reunirnos con Andrew Johnston, presidente Andrew Johnston. Entonces, él quiere saber más de ustedes sobre el nivel sembrador y cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo en el nivel, quiere escuchar de ustedes específicamente. Entonces, vamos a tener clase en la hora normal el lunes, pero no es la lección 7. Es una sesión con el presidente Andrew Johnston y este curso, Educación Cristiana, vamos a continuar el jueves en una semana a la hora normal. Entonces, esta es la única noche que es una hora diferente. El lunes es la hora normal con Andrew y el jueves es la hora normal conmigo de nuevo con la lección 7 y voy a compartir mucho más con ustedes en el grupo de WhatsApp. Lo siento por tomar más tiempo esta noche y no tener tanto tiempo para preguntas. Silvia, Profesor, es más o menos como cuando estábamos en la escuela o en el colegio y nos decían, ya mismo viene el director. Así nos vamos a ya, sentir el lunes. sí, sí, exacto. Muy bien. Entonces, sí, el lunes es con Andrew, el jueves continuamos con lección 7, pero que seguimos con el horario normal del curso, lunes, jueves, a la hora normal. Mari, profesor, usualmente los cursos, ya llegando a las últimas clases, no sé si a lo mejor me perdí. ¿Usted ha mencionado algo con relación al proyecto final o no, no va a haber proyecto final de este curso? sí, vamos a tener un proyecto final. También esta semana tengo que hablar con ustedes sobre el proyecto. Y bueno, sí, es conectado a la enseñanza. Entonces, Ujú. voy a compartirlo con ustedes y es un poco diferente. Si ustedes tienen un grupo sembrador, es un tipo de proyecto tal vez. Si no tienen un grupo sembrador, es un poco diferente, pero cada persona va a enseñar como parte del proyecto final. Perfecto, gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, Mari. Bueno, terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz.
Amén. 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 Gracias por Que cambiar el descansen. horario esta noche. Gracias por la participación y Amén. todo. Dios lo Bendiciones a bendiga. todos ustedes. Gracias, profesor. A usted por Amén. Que tengan un unirse. buen fin de Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Buenas noches en Cristo Jesús. Hasta Amén. luego. Bendiciones. A todos. Gracias. Chao. Bendiciones. Para todos. Nos vemos el próximo lunes. Sí, nos vemos el lunes, pero no es Dios para la mediante. lección 7. Sí, Ok. La presenté fue. sí, seguimos el lunes, pero con Andrew y el jueves con la lección 7. Ok. Bueno, Señor, Muy el bien. Señor lo acompañe a todos y que bueno, que tengamos unos dulces sueños y que el Señor sea el que vele nuestros sueños. Hasta el Amén. lunes. Amén, Gracias, amén, María. amén. Muy bien, hasta el lunes. Sí, bendiciones. Buen fin de semana.